Nuestro primer entrevistado de esta noche es el licenciado Humberto Preti, un empresario muy activo en las redes sociales, un hombre crítico, analítico, que nos va a hacer varios comentarios con respecto a lo que es la coyuntura internacional, un análisis sobre el presupuesto y vamos a hablar un poquito acerca de las pruebas. Ya lo tenemos en línea. Humberto, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. ¿Cómo está? Pues aquí un poquito encerrados, pero tratando de colaborar. Humberto, platicábamos por teléfono que el COVID-19 ha generado un impacto internacional muy grande. Cuénteme cuáles son sus impresiones en el manejo internacional de la crisis a nivel sanitario y a nivel económico. Me hablaba usted de los ejemplos de Israel, de los ejemplos de Corea del Sur. Háblenos un poquito de eso. Sí, bueno, primero que nada quería comentar, ¿verdad?, que creo que el manejo internacional a través de los organismos tipo la Organización Mundial de la Salud, la ONU, ¿verdad?, realmente deja mucho que desear, ¿verdad? Considero que todo esto se inicia en China. Si comenzamos a ver cuándo se dan los primeros casos, nosotros todos sabemos que en China son millones de personas que se trasladan de ciudad a ciudad y prácticamente los números no cuadran, ¿verdad? Una potencia que tiene 1.4 billones de personas y están hablando que tuvieron 80,000 contagiados con 3,000 muertos cuando pasó un mes desde el primer contagiado y la gente siguió viajando. Fue el Año Nuevo chino y ellos empiezan las cuarentenas a principios de enero. Entonces, ¿cómo es posible que en un país con esta cantidad de gente solo tengamos esa cantidad de damnificados? Que realmente ahorita lo podemos ver contra Estados Unidos, que es un país 5 veces más pequeño que China, la cantidad de gente con los muestreos que se están haciendo que está contagiada. Y eso es por una razón, Ricardo. Las personas definitivamente que contagian esta enfermedad son los asintomáticos, los que no tienen ningún síntoma. Entonces tenemos un 80% de población que va a andar en la calle, no tiene ningún síntoma, ni siente la enfermedad, pero anda contagiando por todos lados. Entonces ahí es donde las estrategias de países como Corea del Sur, como Israel, como Alemania, con el tema de muestreos masivos, usando Big Data, usando tecnología, ¿verdad?, han tenido un gran impacto en poder detectar esos casos tempranos y poder reducir el porcentaje de muerte, que si lo ponemos, digamos, a gran escala, no es tan grande, no es una enfermedad tan letal como el ébola, digamos, ¿verdad? Sí, pero aquí lo que vemos nosotros es que, a diferencia de China, Estados Unidos está muy abierto al tema de la comunicación, a la información. No hay un dominio o un control sobre la población. Lo que usted me dice acerca de esto también lo comentó Jaime Bailey en uno de sus programas, donde decía claramente, pues yo no puedo creer esto, ni yo tampoco, que Shanghái, Hong Kong y que el mismo Beijing, que está cerca de Wuhan, comparado con Italia, comparado con Francia, comparado con España, comparado con Estados Unidos, y que ahí no tengan casos, pues eso no cae en la lógica. Pero sí, nosotros analizamos el tema de las libertades individuales, el acceso a la información. Claro. Eso es algo complicado. Pero usted me hablaba algo acerca del manejo, la prevención, y me puso el caso de Taiwán. Cuéntenos. Bueno, Taiwán es un caso, y tal vez, digamos, es un caso muy interesante porque Taiwán está, pues, a la par de China. Sabemos el conflicto que tienen político, ¿verdad? Pero más de 1 millón de taiwaneses van a China a trabajar y regresan, ¿verdad? Todos los días. Pues según lo que yo estaba leyendo, sí, ¿verdad? Es algo muy interesante y realmente no he entrado a no he entrado a ver si se van en barco, cómo lo hacen, pero hablan de que 1 millón de taiwanesas van y vienen a China. No sé si es todos los días o si es cada cierto tiempo del mes, pero el tema es que trabajan en China continental. Taiwán, desde que dio la primera alarma en China, del primer caso, ellos de una vez pusieron cercos. Ellos, toda persona que entraba la metían en cuarentena, y Taiwán sí
tuvo una experiencia previa con el SARS, entonces ellos tienen un seguro y tienen una localización de su gente muy efectiva, ¿verdad? Ellos utilizan la tecnología, pero, y junto lo hicieron con pruebas, ¿verdad? La cantidad de pruebas en Taiwán no fue tan grande, pero por esa estructura que ya tienen de sus seguros y cómo fueron bloqueando ellos los accesos de gente. Ellos, todos los que entraban, se iban a cuarentena. Eso no pasó en Guatemala, ¿verdad? En Guatemala, la gente que tenía ciertos síntomas, que traía fiebre y todo, la metieron en cuarentena, pero ¿qué pasaba con los que no? Yo conozco gente que entró, que definitivamente esta gente entró sin fiebre, y luego ellos se fueron a cuarentena por ellos mismos, pero no sabemos cuánta gente que no tenía fiebre no hizo lo mismo, ¿verdad? Que no tenía síntomas y no hay ningún control. Y esas personas asintomáticas son esa gran mayoría, del 90 o 95% de personas que reciben el virus, pero que a pesar de que lo incuban, no se desarrollan en ellos, ¿verdad? Así es. Entonces, digamos, si usted lo pusiera, así es el virus perfecto, porque lo peor que esto sería que fuera un virus igual de contagioso, solo que más letal, ¿verdad? Sí, sería complicadísimo, complicadísimo. Ahora, retomemos el tema, licenciado, con respecto a esto, ¿verdad? Usted me decía que la lucha de contención y de prevención a nivel internacional fue mucho más efectiva en otros países. ¿Cómo compara usted la lucha de contención y de prevención de otros países y la de Guatemala? ¿Cree usted que el doctor Yamatei está dando la talla? Mire, yo creo que el gobierno en ciertas cosas, bueno, él es un médico, ¿verdad? Ellos todo este tema de los cercos y esto lo están haciendo. Ahora, yo quisiera, digamos, entrar en el tema de fondo en este sentido. Guatemala, digamos, siento yo que está siguiendo las directrices de la OMS, y yo creo que ahí empieza el problema. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque considero que la OMS no ha sido transparente con el mundo con lo que pasaba en China. El director general de la OMS, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Esta persona es una persona, ahorita no tengo el nombre a la mano, pero es un etíope, ¿verdad? Que está acusado de serios casos de corrupción en sus países, que ha ocultado información, una persona de una tendencia socialista marcada, y el voto que puso a este señor se lo dio China. Entonces, desde el inicio, ahorita ya miramos, el presidente Trump está acusando directamente a este régimen, a este organismo, a este funcionario de la OMS, de haberle dado información errónea a Estados Unidos. Es que mire, ahí vemos una cosa interesante, la reacción de Trump, como han sacado en diferentes secuencias de tiempo. Trump no estaba muy asustado por el tema del coronavirus, y es que recibió información alterada o no recibió la información completa. Ahí es donde nosotros vemos una complicidad, porque según lo que usted me dice y lo que yo mismo me he recabado, es que Trump no reaccionó con medidas preventivas totalmente fuertes porque consideró que era un peligro de baja intensidad. ¿Y eso por qué? Porque la OMS, en complicidad con China, y esto lo estoy suponiendo, pero creo que tengo bastantes datos como para llegar a esa conclusión, al igual que usted, porque China estaba ocultando la magnitud de este tema. Como les repito, el despliegue que hicieron en Wuhan, y pensar que este virus no se trasladó a Beijing ni a las demás ciudades, me parece algo increíble. Y aquí entendemos nosotros que más que una guerra biológica, el virus es un instrumento biológico para llevar a cabo una guerra económica. Porque así es como lo veo yo. Pero, licenciado, hábleme un poquito sobre un tema que nos acaloramos un poquito de la conversación previa, y fue el tema del presupuesto. Y es que muchas personas están inconformes porque un alto grado del presupuesto no ha sido destinado a lo que debe ser. ¿Cuál es su concepto? Sí, mire, precisamente yo me baso ahorita mucho en un estudio hecho por Daniel Fernández de la Universidad Francisco Marroquín, que me parece muy atinado, y hablamos de que, digamos,
mucho de estos 20.000 millones de ampliación presupuestaria van a cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con la crisis que estamos viviendo. Porque si usted mira los países, digamos, aparte de Taiwán, Corea, Alemania, Israel, ellos han hecho grandes muestreos en el tema de pruebas, han hecho distanciamiento social inteligente, han hecho, digamos, ahorita, pues para mí fue muy buena la acción de poner la mascarilla obligatoria, que considero que eso ya se debería haber puesto, peor en un país que no tiene la cultura. Pero Humberto, hágame un favor, mascarillas hechizas, que no garantizan nada, pues eso son un adorno. Ahora ya está con adornos de Mickey Mouse. Sí, mire, definitivamente el tema de la mascarilla, aunque sí, digamos, hay países como República Checa que mucha gente hizo su mascarilla, y la mascarilla, a pesar de todo, porque no todo el mundo anda estornudando en la calle, ¿verdad? No, entonces, digamos, la mascarilla, a pesar de todo, en algo ayuda, o sea, aunque no sea la mascarilla certificada. Ahora, voy a ir al punto. El punto es que estamos hablando del presupuesto, y en el presupuesto lo que miramos es que mucho de lo que está acá, por ejemplo, le voy a poner la primera ampliación presupuestaria, que fue más o menos de 3.500 millones, está hablando de que 1.418 millones de esta ampliación presupuestaria va a subida de sueldos públicos. O sea, ¿cómo podemos garantizar, cómo podemos pensar en subir sueldos cuando tenemos una crisis como esta? Vamos a ver, analicemos esto, amigos televidentes y radioescuchas de la 106.1 y acá en la red. En esos 20.000 millones, los funcionarios públicos, en lugar de rebajarle los sueldos exorbitantes que tienen magistrados, diputados, etcétera, o el PDH, por ejemplo, en lugar de eso, están subiendo sueldos. Están obedeciendo a compromisos políticos y pactos colectivos. O sea, están viendo que Mineduc, el gran beneficiado, ¿verdad? O sea, estamos viendo que oscurece, que están tronando los relámpagos y no nos arrodillamos ante la tormenta. Eso me parece terrible. ¿Qué otra cosa has encontrado ahí, doctor? Por ejemplo, entonces tenemos 1.418 millones a subida de sueldos públicos, que eso lo podemos ver como corrupción política. Créditos blancos, ¿verdad? Este tipo de créditos que, bueno, no sé cómo le he ido a la gente, ¿verdad? Pero se habla que tenemos créditos disponibles, pero gente que a mí me ha comentado, me ha dicho que acceder a los créditos se vuelve igual de complicado que un crédito bancario normal, ¿verdad? Entonces, lamentablemente en este tipo de temas, a veces ya los créditos van con nombre y apellido. No sabemos si se está haciendo así o no, pero se presta a esto, ¿verdad? Además, entonces, ahí, ¿quién es el que califica a la persona y qué garantías se reciben? Y aquí es donde entra la corrupción. Y el CHN ha sido tradicional en eso, que recibe garantías sobrevaloradas. Y luego se cobra con propiedades que no cubren el precio de lo prestado, ¿no? Eso se llama corrupción, se llama compadre hablado, se llama tráfico de influencias, y definitivamente toda la sociedad civil, izquierda, derecha, prensa, nacional e internacional, tiene que estar pendiente, porque al final son nuestros hijos y nuestros nietos los que van a pagar eso, licenciado. Así es, y digamos, tenemos una segunda ampliación presupuestaria de 11.000 millones, donde 3.000 millones más van a créditos blancos. Y luego tenemos la tercera ampliación presupuestaria, ¿verdad? Donde otra vez hacen otra parte de subida de sueldos públicos, ¿verdad? De pactos colectivos, ¿verdad? Parte va a la vivienda, parte va a la infraestructura vial, pero y yo, pues usted está viendo estamos subiendo sueldos, estamos dando créditos blancos, y las necesidades alimentarias, digamos, o sanitarias realmente, solo se está ocupando el 54% de esto. Pero según el análisis, digamos, acá de la Universidad Marroquín, luego de todo lo que va pasando, 1 de 7 quetzales, ¿verdad?, va a llegar a la gente que realmente lo necesita. Entonces, pues vamos a ver, 1 de cada 7 quetzales de todo ese gran presupuesto llega a las personas que necesitan. Y si a eso le sumamos, Humberto, el clientelismo que se puede dar en las listas de
de subsidio, que son las mismas listas que dejó creadas la UNE, el Patriota, o que tiene el mismo partido unionista en la capital. Está complicado, porque no le está llegando a la gente que más lo necesita, sino que a la gente que ha sido simpatizante o que tiene alguna conexión para ser tomada en cuenta dentro de ese listado de beneficiarios. Porque, mira, pues, yo le voy a decir, yo tengo un muchacho que viene acá y me hace algunos mandados. Él tiene un servicio de mensajería. Y me dice, don Richard, ¿cómo hago yo para meterme en esa lista? El tipo vive al día, se hace sus 100 quetzales cuando hay bastante mensajería. Pero de otro contrario, no. Entonces, claro. Y esta persona no tiene contador, no emite facturas, no tiene tarjeta de crédito, no tiene cuenta bancaria, y así como él, miles y millones de guatemaltecos. Mire, ahorita sería el momento realmente de hacer los cambios que se necesitan. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el primer cambio que tenemos que ver es, hagamos las cosas fáciles para el empresario. O sea, por ejemplo, digamos, ahorita... Pero, pues, ¿por qué para el empresario, Humberto? No solo para el empresario y sus empleados. Por supuesto. Claro, que no hay empleados y no hay empresarios. Lo que pasa es que, mire, aquí tal vez es donde nos perdemos un poco. La gente, cuando hablamos de empresarios, piensa siempre en, digamos, la élite económica, piensa que eso es el CACIF. No, el 75% de la economía es el pequeño y mediano empresario. El señor que tiene su localito y sale y tiene dos empleados. El de la tienda. El de la tienda, pero también el que vende pan, también el que tiene su sastrería. O sea, son pequeños empresarios. Hizo un estudio en Estados Unidos, que el pequeño y mediano empresario en Estados Unidos, el 90% no aguanta un mes y medio. ¿Verdad? Eso es en Estados Unidos. Estamos hablando que en Estados Unidos ya hay 16 millones de desempleados. Así es. No, estamos increíbles. Mire, fíjese que nos coge un poquito el dedo de la puerta el tiempo. Hábleme un poquito acerca de la apertura económica. Eso me llama la atención. ¿Qué es lo que propone usted? Bueno, primero yo propondría eliminar impuestos inútiles, por ejemplo, como el ISO, ¿verdad? Es un impuesto que atenta, ¿verdad? Contra cualquier empresa, porque prácticamente es un doble ISR que estamos cobrando. Simplifiquemos, hagamos que a la gente que le va a llegar la ayuda, por ejemplo, hablan de ayudar a la economía informal, está bien, pero ¿qué vamos a hacer para que esta gente, pues empecemos a ayudarlos a entrar a la formalidad, pero démosles algo a cambio? O sea, a lo que yo voy es que yo lo que miro acá es que estamos endeudando el país, y acá la ampliación, el estado de emergencia, ¿para qué debería ir, Ricardo? Para el COVID-19. Ahorita nuestro enfoque debería de ser pruebas masivas, debería de ser cercar la enfermedad y debería de ser ver cómo podemos regresar a producir. Pero si nosotros seguimos 2-3 meses paralizados, ¿verdad? Esto va a ser catastrófico. Catastrófico, económico y socialmente, y puede desembocar en una crisis de seguridad que nadie le va a frenar. Terrible, porque hablemos lo que es. Guatemala ha seguido funcionando y ha seguido funcionando por la economía informal, ¿verdad? Sí. Pero de ahí, muchos de los que tenemos negocios que no tienen que ver con la emergencia, estamos totalmente parados. Y después de un mes, yo tengo que ver si tengo 3 empleados, a ver a cuánto les puedo pagar, o si no, darle la cesantía. O negociar. Y si a eso le sumamos, mi querido licenciado, el tema de que las remesas se van a ver afectadas y que los compatriotas allá también están encerraditos. Así es. Si no mandan remesas, ¿qué van a hacer? Las remesas vienen para abajo. Entonces, creo que tenemos que ser más ingeniosos que llenarnos otra vez de deuda pública, políticas keynesianas que nos van a generar ciertos empleos durante un tiempo, pero nos van a generar una gran deuda, una gran presión sobre el tipo de cambio, vamos a dejar de ser competitivos. O sea, hay miles de aristas que se derivan de eso. Si ya el dólar está subiendo. Pues bueno, licenciado, muchísimas gracias por su colaboración. Espero tenerlo más y ojalá próximamente en vivo en los estudios de RCN y acá en la Red Noticias, donde podríamos entrar a conocer más. Quiero felicitarlo a usted y a todas las personas que integran los grupos de comunicación y de intercambio
de información de WhatsApp, grupo como Vamos por Guatemala, Debates y Política, donde realmente se dan tanques de pensamiento. Muchísimas gracias, licenciado Preti. Hasta luego, Ricardo. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y seguimos acá en Conexión GT.